Señoras y señores, gracias por estar nueva vez en la hora 22. En esta ocasión recibimos a Juan Daniel Balcácer, historiador dominicano que nos prestigia con su visita. Gracias por estar acá con nosotros. Gracias, Gregory, gracias. Juan Daniel, queremos hablar en esta noche básicamente sobre la figura de Pedro Santana, un personaje de la historia dominicana que puede ser estimado por algunos, repelido por otros, por sus acciones y sus inacciones. Entonces, tenemos que Pedro Santana se convierte en nuestro primer presidente de la República. ¿Qué méritos tuvo él para lograr ser escogido primer presidente dominicano? Bien. Lo primero que hay que resaltar es que Pedro Santana fue en su época una figura controversial y después de muerto ha continuado siendo una figura controversial. Fue un señor caudillo del fenómeno sociológico latinoamericano que se conoce como caudillismo. Pedro Santana era un atero, un propietario de la tierra, establecido en el Ceibo. Había nacido en 1801 en Hincha, una población dominicana que luego se perdió a Haití. Yeah. Fue gemelo, tuvo un hermano gemelo llamado Ramón, y desde principios del siglo XIX, la familia, a raíz de la ocupación de Hincha por Toussaint Louverture, emigró hacia el este de la isla y se establecieron en el Ceibo. El padre de él, por cierto, del mismo nombre, Pedro Santana, se destacó junto a Sánchez Ramírez en la batalla de Palo Hincado, cuando la llamada Reconquista, y fue célebre porque después que el general Luis Ferrán se suicidó, el Pedro Santana padre fue el que le cercenó, le cortó la cabeza. No era dominicano. ¿Quién? El padre de Santana. Sí, claro. Ferrán era el francés. ¿Y la madre de Santana? No recuerdo, pero eran dominicanos, claro, eran dominicanos. Y provenían probablemente de familias canarias, que fueron las que se establecieron en Hincha en el siglo XVIII. Pero ya los Santana se establecen en el Ceibo, ahí desarrollan su proyecto de hato, era un atero muy exitoso y tenía todo un prestigio como un señor feudal, entre comillas. Cuando llega la hora de los trabajos revolucionarios de los duartianos, Duarte va pueblo por pueblo, de los pocos que había, visitando para buscar apoyo y buscar aquellas figuras de prestigio en cada pueblo. Y se reúne en el Ceibo con Ramón Santana. Hermano de Pedro. Hermano y además muy influyente en Pedro. Y entonces Ramón se compromete a participar en el movimiento liberador contra los haitianos, pero cuando le ofrece Duarte una posición dirigencial en el este, Ramón le dice: no, nosotros vamos a participar, pero el que le gusta mandar es a Pedro, a quien debe de poner es a Pedro. Y ahí entra Pedro Santana, más o menos, antes de la proclamación de la República. Cuando se proclama la República, el 27 de febrero del 44, que ya los haitianos declaran guerra al naciente Estado, se comienza entonces a organizar un ejército. Y el ejército que se comienza a organizar es con los campesinos, pues no teníamos ejército. Había dos compañías, dos batallones de dominicanos que formaban parte del ejército haitiano y se contaba con esos dominicanos. Entonces Santana viene del este con sus peones, con la gente que trabajaba y que les respetaba y les seguía por ser un caudillo y un señor feudal, entre comillas, y se incorpora
defensa de la naciente república, y ahí es donde él va, digamos que construyendo su imagen. Primero era un hombre guapo, un hombre resuelto, y como le gustaba mandar, en efecto, demostró que le gustaba estar al frente de cualquier proyecto que emprendiera. Tanto así, ¿Le pudo ayudar el que él poseyera a su familia recursos económicos? sí, claro, claro, y además le seguían sus empleados, sus trabajadores. Tanto así que en el ejército, primer ejército dominicano, la Junta Central Gubernativa lo designó a él jefe, general en jefe del Ejército del Sur. O sea, Santana era la figura máxima, cuando aquí nadie había tirado un tiro y comenzaron a defender la República. De manera que él entra a las actividades públicas, más que a la política, a la parte de defensa de la naciente República, entra en un mando superior. Él es, como ya había dicho en mi introducción, primer presidente dominicano, hace una gestión con sus altas, con sus bajas, que de una u otra manera le facilita, le viabiliza poder retornar al poder 2 veces más. 3 ocasiones, Más, sí, claro. más de 3, escogido presidente de la República. Entonces, esos gobiernos, ¿cuál se puede mencionar o cuáles es la característica del ejercicio como presidente de Pedro Santana? Lo primero que tenemos que resaltar es lo siguiente: del mando militar él pasa a la parte política casi de inmediato. Y él fue presidente, antes de ser presidente constitucional, fue presidente de la Junta Central Gubernativa, que fue el primer gobierno colegiado que se formó antes de que tuviéramos constitución y de que tuviéramos un presidente. Él terminó siendo presidente, se declaró dictador de ese gobierno y fue ahí siendo presidente de la Junta Central Gubernativa cuando se enfrenta al grupo trinitario y los derrota, los apresa y los deporta a perpetuidad del país. Entonces, ya con Duarte y sus compañeros fuera, Santana es el jefe de la Junta Central Gubernativa, es el jefe político y militar, pero asesorado por el sector atero y por el sector maderero y por el cónsul francés Saint-Denis, y todos ellos juntos eran antiduartistas furibundos y no creían en la capacidad del pueblo dominicano para mantenerse libre por sus propios recursos. Ese grupo siempre creyó que la única solución para que los dominicanos pudiéramos subsistir era depender de una potencia extranjera, ya fuera España, Francia, Inglaterra, y después fue que surgió Estados Unidos. Entonces, Santana, ya como presidente constitucional, es también un dictador constitucional. Suena raro. ¿Cómo se explica esa porque categorización? la primera constitución dominicana fue una constitución casi perfecta en cuanto a su estructura. Se inspiró mucho en la constitución haitiana de 1816, pero en esencia era una constitución liberal y democrática, solo que constaba de 209 artículos. Cuando a Santana y su grupo se le presentó ese texto constitucional para que lo jurara, los rechazaron porque entendían que era demasiado liberal y que en época de guerra no se podía gobernar sujeto a los vaivenes de los debates de la democracia. Entonces, ahí se le agregó el famoso artículo 210, que le confería poderes extraordinarios al presidente de la República para tomar cualquier decisión que entendiera necesaria sin consultar al Congreso de la República. Esa constitución duró en vigor 10 años. Y además el artículo 210 fue muy claro, decía: mientras dure la guerra actual, porque ya Haití nos había declarado la guerra y nosotros también
le habíamos declarado la guerra a Haití, oficialmente. Entonces ya eran dos estados en franca lucha, uno por doblegarnos y nosotros o nuestros antepasados por sobrevivir. Y entonces por eso yo digo que él fue un dictador constitucional, porque lo amparaba la Constitución de San Cristóbal con el artículo 210. En medio de una figura así tan controversial como la de Santana, de amor y odio, de reconocimiento, de no reconocimiento, ¿cómo usted valora el rango que le puede dar la historia a Santana? Yo solamente lo veo, y debo aclarar, nunca Santana ha sido santo de mi devoción. Incluso mi primer libro de juventud fue un libro que se titula Pedro Santana, Historia Política de un Déspota. Es decir, que en mi formación liberal yo cierro filas frente a Duarte y sus seguidores. Santana hay que verlo en ese contexto en el que se formó y actuó, sin duda alguna, sin justificar sus excesos, pero hay que tener presente lo siguiente. Proclamada la República Dominicana el 27 de febrero, después de proclamada la República había dos metas, dos objetivos que tenían los dominicanos: crear un Estado, crear una nación, crear las instituciones públicas, educación, ejército, justicia, en fin, todo lo que conforma una nación, y defender esa nación. Y como la guerra dominico-haitiana duró 12 años, no fue posible crear todas esas instituciones, y se creó conjuntamente con todo ese problema que generó la guerra una crisis económica, política, cultural, ideológica, y entonces el sector conservador, que fue el que se quedó con el control del Estado, fue el que tuvo que echar para adelante el país con el pueblo. Y entonces, ¿quiénes nos dirigieron? No nos dirigieron los liberales, nos dirigieron los conservadores. Y cuando no era Santana el presidente era Buenaventura Báez. Y tanto Santana como Báez creían en que la salvación del país estaba en la protección de una potencia extranjera. Y hacia esos fines fue que trabajaron siempre. Ellos fueron los arquitectos entonces de la génesis del país en medio de esas circunstancias. Porque sí, habría que tomar en cuenta que la disputa se reflejaba aquí, pero que era esa confrontación histórica entre los franceses, los españoles y los ingleses. Claro, claro. Primero había una lucha imperialista, si se quiere. Es decir, Francia nunca había abjurado a sus pretensiones de dominar la parte francesa, o la parte española también. Es decir, Francia nunca renunció a... Abandonó esas aspiraciones. No. Inglaterra también, España también, que se sentía con más derecho que Inglaterra y que Francia. Los Estados Unidos, aunque habían comenzado a hacer, antes de la proclamación de la independencia, ya tenían cierto prestigio, todavía no habían puesto en funcionamiento la teoría de Jefferson de la expansión territorial, y tenían que despejar el camino de América con la llamada doctrina Monroe para sacar a Europa y entonces luego entrar ellos. Pero ese conflicto, España, Inglaterra y Francia, se dio aquí, y tanto Báez como Santana fueron no solamente víctimas, sino que tuvieron que coquetear cada uno a su manera con esas tres potencias y también con los Estados Unidos. Es decir, uno de los objetivos fundamentales del nuevo gobierno fue la política exterior,
buscar en la política exterior, en las potencias que ya estaban desarrolladas, el respaldo frente a Haití, porque siempre había el temor. O sea, nosotros derrotábamos al ejército haitiano cuando llegaba prácticamente descalabrado a esta parte, pero siempre existía. Ellos tenían más prestigio que nosotros, que nuestros antepasados, tenían la gloria de haber derrotado al ejército de Napoleón, pero en el fondo la revolución haitiana, el fenómeno político y sociológico más genuino del siglo, de principio, final del siglo XVIII, y que dio como resultado el primer país negro libre del mundo. Esa revolución, lo que significó en esencia para Haití fue su crisis definitiva, su quiebra definitiva, porque aquella sociedad opulenta de la cual Francia se enorgullecía, se trocó en una sociedad totalmente arruinada, y el país que se creó ahí, de ahí en adelante lo que hizo fue involucionar, a mi modo de ver, y en lugar de Haití prosperar, lo que hizo fue, desde 1804, es lamentable esa historia, Haití no ha podido dar pie para desarrollarse como un Estado democrático y liberal. Bueno, pero era que también, doctor, parecía prácticamente obligatorio que tuviera un final así tan infeliz, sí, y desafortunado, porque si hasta 1946 o 47 los haitianos le estaban pagando a Haití el costo de lo que fue su libertad, de ese movimiento de independencia. Sí, bueno, Francia le impuso una indemnización de 25 millones de francos en la época, que era mucho dinero, que ellos también quisieron que los dominicanos pagáramos parte de cuando fuimos dominados por ellos y gobernados. Pero aparte de eso, el destino de ambos pueblos, y no es ese el tema, el destino de ambos pueblos ha estado vinculado precisamente a una dependencia colonial, y sin embargo nosotros hemos tenido un poco más de suerte en el desarrollo de nuestros recursos y de nuestro potencial. Bien, vamos a hacer, Juan Daniel, la primera pausa para seguir conversando después de estos comerciales sobre Pedro Santana. En breve retornamos. Bien, estamos hablando en esta noche con Juan Daniel Balcácer, prestigioso historiador dominicano, sobre la vida y el desenvolvimiento de Pedro Santana. Es un personaje verdaderamente que, a pesar de que dejó de existir hace decenas de años, como bien decía el doctor Balcácer en la pausa, es un personaje que siempre da y dará por mucho tiempo de qué hablar. En ese sentido, yo quiero que toquemos un tema, Juan Daniel, que ha estigmatizado la imagen histórica de Pedro Santana en la parte negativa. Es el fusilamiento, 27 de febrero de 1845, de María Trinidad Sánchez. Por demás, una fecha verdaderamente que es una paradoja, un año después de nosotros lograr la independencia o la separación de los haitianos. Ese fusilamiento, ¿qué motivó, qué precedió esa situación donde se llegó a cometer un acto debidamente, claramente él estaba definido, porque hubo un juicio previo, fue sentenciada a muerte y se escogió ese día para fusilar una figura como María Trinidad Sánchez? Bueno,
Lo primero es que en la trayectoria pública de Santana hay una mancha grande que son esos crímenes políticos. Y son crímenes políticos porque respondieron a coyunturas políticas específicas. No necesariamente es que Santana dijo maten a fulano, pero hubo conflictos políticos entre liberales y conservadores. Entonces, se está documentado de que hubo un grupo, ya desterrados los trinitarios, hubo un grupo de dominicanos que se organizaron en torno a un pequeño plan para derrocarlo, lograr traer a Sánchez, a Mella y probablemente a Duarte de nuevo al país, que habían sido deportados a perpetuidad. Y se incluía de derrocar a Santana, pero si no, se le iba a proponer al propio Santana que continuara y que se declarara dictador. Porque yo he dicho que él es un dictador constitucional, pero él no se declaró dictador. Él gobernaba con una constitución que amparaba todo lo que él pudiese hacer. Sin embargo, se crearon unas comisiones militares que fueron las que juzgaron. Y en el caso de María Trinidad Sánchez y su grupo, fueron hallados culpables por un tribunal, no por Santana. Y no puede decirse, como se argumenta ahora, que la justicia siempre ha estado supeditada al Poder Ejecutivo. Simplemente fue sentenciada, coincidió que la fecha que fijaron para ejecutarla fue el 27 de febrero, primer aniversario, pero la Constitución de la República, esa Constitución, la primera Constitución, establecía que el 27 de febrero se celebraba no el día en que caía, sino el primer fin de semana previo al 27. Es decir, que probablemente los que hicieron ese dictamen, pues nada, no repararon en el hecho de que era el primer aniversario. Sin embargo, Santana sí promovió una reunión en Palacio, en lo que entonces era el Palacio, y convocó a los ciudadanos más importantes, incluyendo al arzobispo, y les pidió su opinión para ver si era posible absolver, conmutarle la pena a María Trinidad Sánchez y los demás implicados en la trama. Y dijeron que no. Entonces fue fusilada, lamentablemente fue fusilada, como luego, 2 años después, fusilaron a los hermanos Puello, también acusados en una trama política. Luego él tuvo también problemas personales con Antonio Duvergé, y a raíz de una trama política también para derrocarlo en 1855, Duvergé fue acusado y sentenciado a muerte en el Ceibo, y así sucesivamente. Y quizá finalmente el asesinato político más destacado, que tuvo mayor, fue el de Sánchez en 1861, pero Sánchez vino en una expedición armada a derrocar a Santana, y en ese intento fracasó. Bueno, pudo haber sido apresado y deportado. El tribunal militar que lo juzgó decidió otra cosa. Los crímenes políticos de Santana son abominables, son lamentablemente manchas indelebles de su trayectoria pública, pero hablemos del Santana cuya figura, cuyos restos el presidente Balaguer llevó al Panteón de la Patria,
en virtud, según adujo el presidente en aquel discurso que pronunció en el Panteón, de que había sido la figura señera grande en la defensa de la independencia frente a Haití. Ese fue un discurso histórico. Es un discurso a unos días de Balaguer entregar el poder en sí, 1978. Pero el hecho de que él estaba casi saliendo del poder no significa nada. Ese decreto de llevar los restos de Santana al Panteón lo había emitido Balaguer en 1972. Y lo había dilatado en el tiempo. Sí, 72, 74. Es decir, cuando los restos que hoy están en el Panteón de la Patria, porque ese panteón durante la dictadura no existía como panteón, existía la iglesia, lo que era la iglesia de los jesuitas. Antes las cenizas de los héroes nacionales estaban en la Catedral Primada de América. Y esos restos que estaban ahí, Balaguer, cuando se acondicionó el local que hoy es Panteón de la Patria, dispuso mediante decreto que todos esos restos fueran llevados de la catedral a el Panteón de la Patria. Incluyendo los de Santana. Bueno, y entonces agregó otra lista de próceres que debían figurar ahí entre lo que estaba Santana. Vamos, Juan Daniel, a recrear un minuto de ese histórico discurso. Que pronunció Balaguer en el Panteón Nacional con motivo de ser las cenizas de Santana llevadas, o los restos, como se le quiera decir, llevadas a ese lugar. Escuchemos. A pesar de toda esta repugnancia que nos inspiran tus crímenes, tus famosos crímenes de Estado, tengo que confesarte, oh Pedro Santana, que yo, al igual que otros muchos dominicanos, no puedo sustraerme a la atracción de tu grandeza histórica. Fuiste grande ante Haití, el mayor peligro que amenazaba en todas las épocas la existencia de la República. Y esos laureles, aunque manchados por la anexión, deben bastar por sí solos para otorgarte el derecho de ocupar un sitial preeminente en el Olimpo de nuestros dioses. De críticas a Santana, sí. Sin embargo, también los redime en determinado momento. El entonces presidente Balaguer quiso mantener un equilibrio. Por ejemplo, el historiador no es juez ni debe juzgar. El historiador, a diferencia del juez que puede sentenciar en función de pruebas, el historiador con pruebas explica y demuestra lo que ha sido el pasado. Pero no lo puede cambiar, yo no puedo cambiar el pasado. Y Santana, esos crímenes están ahí, yo no los puedo borrar, ni puedo borrar la anexión. Entonces, sus factores negativos y los positivos se ponen en una balanza, y a la hora de tú ver qué convino más a la salud de la nación, entonces ahí es que viene el juicio valorativo del presente hacia el pasado. Balaguer, recuerdo como ahora que don Rafael Herrera me comentó que el discurso prácticamente derogaba el decreto, porque él dijo tantas cosas de Santana que eran verdad, que eran fidedignas, y al mismo tiempo lo elevaba a la categoría de héroe nacional por haber sido grande frente a Haití. Es decir, bueno, ¿dónde quedaba la anexión a España? ¿Dónde colocábamos esos crímenes que no sé si repararon que él dijo muy claro? Abominables. Crímenes de Estado. Yeah. Que no es lo mismo
que un crimen, no, que bueno, crímenes políticos que respondían a las circunstancias. Si tú reviertes, si Sánchez vino, el prócer Sánchez, padre de la patria, en armas a derrocar a Santana, ¿qué hubiese pasado si Sánchez triunfa? ¿Qué le hubiese pasado a Santana? Eso es un ejercicio contrafáctico, pero la historia también se puede analizar así. Ahora bien, era tan controversial Santana que Francisco del Rosario Sánchez, expulsado a perpetuidad por el propio Santana, regresa al país junto con Mella, Ramón Matías Mella, en 1848, a raíz de una amnistía promulgada por Manuel Jiménez, y los dos colaboran con Santana, los dos trinitarios. ¿Fueron ellos infieles al pensamiento trinitario? No. Es que la real política, lo que se llama la realpolitik, tenía que defender esa nación, ese Estado. Y entonces, no solamente Mella fue embajador del gobierno de Santana en 1854 a España, buscando el reconocimiento de la independencia o hasta el protectorado. Sánchez, que ya su tía había sido y un hermano de padre habían sido fusilados, la familia Sánchez nunca culpó a Santana directamente de esas circunstancias. Había otros motivos, pero Sánchez públicamente llamó a Pedro Santana el libertador de la patria. Entonces, después Sánchez colabora con Báez. Si Báez estaba en el poder, Santana caía en desgracia. Sí. Si Santana estaba en el poder, caía Báez en desgracia. Y así sucesivamente. Y cuando se da la anexión, Báez está, fíjense qué coincidencia, Báez está en el exilio y Sánchez también, con el grupo de Báez. Entonces se da la expedición de Sánchez y Cabral, fracasa esa expedición, lamentablemente fusilan a Sánchez, Buenaventura Báez regresa y el que era antisantanista luego se proclama proanexionista. Báez. Es decir, que hay algo característico en los dos grandes caudillos de la Primera República, es decir, del 44 al 61, Báez y Santana. Los dos eran antiduartistas, antiliberales, conservadores y proanexionistas. Ese fue el destino que lamentablemente le cupo al pueblo dominicano en su trayecto para preservar su independencia y superar el miedo de que nos iban a volver a dominar los haitianos. Aunque el presidente Balaguer argumenta su postura para llevar a Santana al Panteón Nacional y le da ese rango de equilibrio, como usted dice, por este lado, se podría hablar de alguna manera, una coincidencia, alguna seducción de la figura de Santana en el doctor Balaguer con el tema, con la postura haitiana. Sí, claro, no solamente con la postura haitiana. En 1978, en la transición, también había una velada crítica o resistencia a un líder de masas como era el doctor José Francisco Peña Gómez. Que de hecho no era por negros, sino por primera o segunda generación. Exacto. De origen haitiano. Hay de todo, pero fíjense que a lo largo de la vida intelectual del presidente, de Balaguer, era duartista toda su vida y al mismo tiempo santanista. Eso es casi imposible. Eso es casi imposible. Pero estamos hablando de un hombre... Un peso histórico muy fuerte. Pero estamos hablando de un hombre que hizo una carrera política ascendente durante la dictadura de Trujillo
y que durante la dictadura de Trujillo los sectores ideológicos dominantes impusieron un binomio en la mentalidad del dominicano, un binomio que era una contradicción, Santana y Duarte. Duarte y Santana. Duarte lo presentaban como el idealista, el que pensó, ideó la nación. Santana, el hombre de acción, el hombre que la defendió, el hombre del orden. Ese era el concepto que difundió la dictadura. Orden. Y orden, la dictadura, eso era lo que imponía con miedo. ¿Por qué casi 200 años después de todo este escenario, con la figura de Santana, lógicamente, los intelectuales dominicanos como que se han dejado arrastrar por la misma postura del presidente Balaguer en el sentido del equilibrio? Reconozco este lado fuerte, pero también reconozco la oportunidad y la valentía en el momento que era necesario para el país, y no han mostrado, han dejado, digamos que la permanencia de esa actitud de Balaguer de llevar hasta el Panteón Nacional a una figura tan controvertida como esa, comparándola, equiparándola con otras figuras, como usted dice, sí, idealistas, liberales, gente que no se manchó, que siempre pensó la república desde el punto de vista del ideario de Duarte. Fíjense, la cuestión del héroe, la cuestión de los héroes, heroínas, mártires, etcétera, es muy, muy controversial y delicada. Y siempre cito, como decía Lilis, en nuestro país cada cual invoca al santo de su devoción. Sí. Y entonces, el poeta Fabio Fiallo, una vez cuyos restos están en el Panteón, cuando él no soñaba, bueno, que algún día sus restos, como expresión sublime de las letras, estarían en el Panteón, le preguntaron su opinión sobre el Panteón y dijo, es que ahí han entrado a más de un pobre diablo. Eso fue en 1933. Aquí a muy poca gente se le ocurre hacer un estudio de quiénes están en el Panteón de la Patria. ¿Por qué? Bueno, no, hay que sacar a Santana. Bueno, yo particularmente creo que esos restos de Santana nunca debieron ingresar al Panteón de la Patria. Y ahora pero que están ya que están ahí, ya no hay que sacarlos. Removerlos abriría una ventana, un resquicio por el cual habría que sacar a muchos que están ahí. Ya. Porque, por ejemplo, les voy a poner un caso. Si es por la anexión que se va a sacar, ahí está Manuel de Jesús Galván, el autor de Enriquillo. De Enriquillo. Una novela eterna entre los dominicanos. Bueno, pero era anexionista. Y no solamente anexionista, se fue con los españoles cuando se fueron en el 1865 y era santanista y era conservador. Entonces, la figura de Santana y la de Báez y todas las figuras generan siempre controversia porque cada cual invoca al santo de su devoción. Entonces, aquí se generó una polémica en 1894 tan grande cuando se quería escoger a los padres de la patria. ¿Y quién resolvió ese problema? Nadie estaba de acuerdo con Duarte. Otros decían que Sánchez era el que lo merecía. Santana, había quienes decían que era Santana el defensor. Y así sucesivamente hasta que encontraron los restos de Mella que estaban extraviados, perdidos en el viejo cementerio de Santiago. Los trasladaron a la capital y Lilis, audazmente, en vez de Sánchez y Duarte, dijo, pero aquí es que está la solución, Duarte, Sánchez y Mella. Y desde entonces esa polémica no ha cesado. Todavía hoy
no hay satisfacción, algunas personas no están conformes con 3 padres de la patria, cuando yo siempre he creído que debería haber uno solo, pero tenemos 3. Pero hay gente inconforme con los 3, ahora quieren un 4º padre de la patria, Gregorio Luperón. Pero ¿por qué? ¿Cuántos padres de la patria que vamos a tener? Cuando el concepto de padre de la patria responde a quien ha fundado la república. Muy cierto. No quien la restauró, porque el que la restauró restaura algo que ya existía. Que ya existe. Desde luego. Y así, entonces, si vamos a quién, ¿por qué está Camaño en el panteón de la patria? Bueno, los que no son constitucionalistas de la época de la Revolución no creen que Camaño debe estar ahí. Usted entiende, cada cual invoca el santo de su devoción. Como decía Lilis. Lilis. Venimos en breve con Juan Daniel Balcácer. Bien, llegamos a la parte ya final, al segmento final de este conversatorio que tenemos con Juan Daniel Balcácer sobre Pedro Santana. Aprovechar y decirles que se mantenga conectado con nosotros en la hora 22 a través de nuestras redes sociales, la hora 22. Juan Daniel, un aspecto que no debemos dejar de tocar en esta ocasión es la parte de la anexión a España, 18 de marzo, 1861. Sus palabras, parte de sus palabras de ese evento, diciendo Pedro Santana, espero que España nos abra los brazos, como una madre le abre los brazos a su hijo que retorna. Sí. La anexión a España en ese momento, en esas circunstancias, ¿puede haber tenido algún tipo de justificación? Para el grupo que llevó a cabo la anexión, sí. Es decir, había una competencia sin límite entre Santana y Báez. Ya, recuérdese que los liberales no existían. O se era santanista o se era baezista. Y el que diera el primer paso, ese ganaba. Entonces se había intentado. Fíjense cómo son las cosas, porque aquí, como el estudio de la historia a veces es tan accidentado, olvidamos. En 1856, Buenaventura Báez, para presionar a Santana, hizo con el cónsul español, llegó a un acuerdo, el cónsul español se llamaba Antonio María Segovia. Y eso en los cursos, en las clases de historia que se le daban a uno antes, siempre le hablaban a uno de la matrícula de Segovia. Ya, bueno, correcto. ¿Qué hicieron Báez y el cónsul Segovia? El cónsul abrió una matrícula, un libro en el consulado para que todo dominicano que quisiera matricularse español fuera y se inscribiera. Y si lo hacía, podía entonces criticar y hacer campaña en contra del gobierno de Santana sin que Santana lo persiguiera. Porque eran españoles. Ya eran ciudadanos españoles, entre comillas. Pero eso fue un acto interno, una barrabasada, tanto de Segovia como de Báez. Pero lograron prácticamente al cabo de cierto tiempo que el gobierno de Santana flaqueara. Pero lo traigo a colación porque es que desde 1844 hasta 1861 la clase dirigente dominicana estuvo siempre haciendo gestiones para obtener o el protectorado de una potencia o la anexión. En 1844 Duarte se opuso a Francia y por eso fue perseguido. Pero por poco, si Duarte no llega el 15 de marzo del 44,
Si no llega ahí, si llega después se encuentra que ya éramos franceses, porque estaba ya casi muy avanzadas las negociaciones. Entonces después con Inglaterra, y entonces entre Inglaterra, Francia y España, los cónsules que había aquí, lo que hacían era la labor de entorpecer al otro para que no le ganara terreno. Y además a los mandatarios dominicanos les convenía la presencia de esos cónsules porque entonces a Haití le hacía una presión de que esos cónsules, esos países nos estaban defendiendo a nosotros y por lo pronto tenían que respetar esta soberanía. Pero la anexión a España en 1861 para el grupo de Santana era la salvación frente al supuesto peligro de una inminente invasión haitiana. Y así procedieron. Pedro Enrique Sureña, esa eminencia de las letras nacionales, pone de manifiesto en una célebre carta que le dirigió en 1909 a Federico García Godoy, que la anexión a España fracasa por sus resultados, pero que al principio había mucha gente lo toleró. Ahora, ¿qué pasó? Bueno, Santana sin duda alguna le dio la espalda a la Constitución, porque la Constitución habla de soberanía nacional. Pero en el caso ya de la gestión española en el país, los españoles cometieron una serie de errores que disgustaron al pueblo, porque el pueblo duró 2 años y pico bajo el régimen de la anexión. Entonces, ¿qué pasó? Impusieron nuevos impuestos, trataron con una discriminación irracional a los dominicanos, prohibieron el matrimonio, el único matrimonio que existía en Santo Domingo era el matrimonio consensuado, no el católico. El nuevo arzobispo español, el arzobispo Monzón, quiso modificar esa costumbre dominicana y también generó disgusto. Por primera vez en la historia dominicana, la iglesia perseguía a los masones, que nunca se habían perseguido. Y así sucesivamente. Y los militares dominicanos, que el propio Santana les prometió mejoría en ese cambio de gestión, fueron relegados a un plano secundario. Es decir, y el propio Santana también se dio cuenta muy rápido de que había cometido un error. Marqués de las Carreras. Bueno, eso fue un título nobiliario, decorativo más bien. Pero el otro, mientras él le dieron el título de Marqués de la Carrera, Báez buscó el título de mariscal de campo del ejército español. Señores, es que y cada cual, y eso, y ya restaurada la República, ¿verdad? Sobreviene la guerra restauradora y al final, bueno, pues rescatamos la independencia. Hoy Báez, cuando llega, intenta anexionar el país a los Estados Unidos y casi lo logra en 1869-70, a no ser porque hubo una reacción en el Congreso estadounidense y un señor senador, que hay una calle que tiene su nombre, pero que ahora se la quieren quitar, Charles Sumner, fue quien llevó la voz cantante para detener ese proyecto. Si no, desde 1870, Santo Domingo hubiese sido una de las estrellas de los Estados Unidos. Doctor, ya prácticamente nos vamos, nos están haciendo señas. Sin embargo, ¿cuál es la reflexión de su participación en este programa esta noche sobre el tema haitiano? Ya en tiempo moderno, la situación muy difícil en términos de relaciones, en todo. Bueno, para una conclusión quizá presionada por el tiempo, es compleja la respuesta.
Solo puedo decir que lamento sobremanera el drama que vive el pueblo haitiano y también lamento que no vislumbre así rápidamente una salida que pueda garantizar al pueblo haitiano una estabilidad tanto emocional como preparar a ese pueblo para el desarrollo político, social, económico, y ojalá y que nosotros podamos ser un factor de colaboración, porque realmente compartimos el mismo territorio isleño y debemos de buscar soluciones en común, cada cual dentro del ámbito de su competencia y de su territorio nacional. Agradecemos verdaderamente que podamos haber conversado sobre Pedro Santana. ¿Se mantendrá vigente ese interés en tratar el tema de esa figura muchos años más, Juan Daniel? No, claro. Santana, más que Báez, es el personaje más controversial del grupo conservador del siglo XIX. Se habla más de Santana muchas veces hasta que de Duarte. Se habla más de Santana que de Ulises Espaillat y de Báez ocasionalmente. Luego tenemos a Lilis, pero en el siglo XX se habla más de Trujillo que de Duarte. Hay como una fascinación en algunos sectores del país. Hay una atracción, una fascinación extraña que concitan los déspotas y los dictadores. No sé por qué. Bien. Señores, Juan Daniel Balcácer ha estado en la hora 22 conversando sobre Pedro Santana. Gracias de nuevo por haber estado acá. Gracias a ustedes. Hasta mañana, amables televidentes.